Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema de matemáticas sobre el producto vectorial de un escalar por un vector y el producto escalar entre dos vectores. Iniciamos nuestra clase con la presentación en PowerPoint, como ustedes conocen, y vamos a ver ciertas generalidades de esta temática interesante, ¿no? Vamos con el objetivo de la clase: conocer las condiciones y procesos para efectuar el producto escalar por vector y el producto escalar entre dos vectores. Resolver operaciones combinadas aplicando los casos estudiados del producto de vectores. Vamos a iniciar con generalidades para que ustedes recuerden algo sobre los vectores y los escalares que se han visto en clases ya anteriores. Recordar que un escalar es cualquier número perteneciente al conjunto de los números reales. Es decir, cualquier número real es un escalar que puede ser entonces positivo, negativo, entero, decimal, fraccionario, etc., porque es un simple número. En cambio, un vector se representa por un segmento orientado de recta y se representa gráficamente por una flecha o una saeta. Todo vector se lo puede expresar de varias formas. Una de ellas, la más clásica, la general, es mediante sus coordenadas. Si fuese un vector en el plano, es decir, en dos dimensiones, en el plano cartesiano, tendría ese vector dos coordenadas, una en X, que es la abscisa, y otra en Y, que es la ordenada, y se expresaría como un par ordenado X, Y, respetando ese orden. Producto de un escalar por un vector, ¿no? ¿Cómo se resuelve este caso? Se multiplica el escalar, es decir, el número real, por cada elemento del vector. El resultado de esta operación es otro vector. Ejemplo, para que lo visualicen: dado el vector A de coordenadas menos 3,4, hallar el vector menos 4 por A. Aquí el escalar es el número real menos 4, un escalar negativo que multiplica el vector A. La respuesta de esta operación me va a dar otro vector. ¿Cómo lo hacemos? Como dice la regla, el escalar se multiplica por cada componente del vector, es decir, menos 4 por menos 3. Menos por menos más, 4 por 3 es 12. Vamos con Y, menos por más es menos y 4 por 4, 16. Respuesta: el vector menos 4A tiene como coordenadas 12, menos 16. Vamos a representar esto en el plano cartesiano. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Vamos a graficar el vector A de coordenadas menos 3,4. Primero el valor de menos 3, como es negativo, va del lado izquierdo. Y, como es positivo, va arriba. Trazamos las paralelas a X y a Y. Paralela a Y, paralela a X, el punto de corte está aquí, lo unimos con el origen de coordenadas y ese es el vector A, ¿no? El vector A turquesa. Grafiquemos ahora el vector menos 4A, porque es un vector de coordenadas 12, menos 16. X vale 12 positivo, iría a la derecha. Y es negativo, iría hacia abajo. 12 positivo, 16 negativo hacia abajo. Trazo las paralelas. Paralela Y, paralela X, punto de corte, lo unimos con el origen de coordenadas y he graficado el vector rojo de nombre menos 4A. Entonces aquí vemos que el vector A apunta hacia arriba, tiene un sentido, pero el vector menos 4A apunta a lo contrario, sentido opuesto. ¿Por qué? Porque el escalar es negativo. Si el escalar es negativo, cambia el sentido del vector original. Y si el escalar fuese positivo, tendría el mismo sentido que el vector original. Eso con una pequeña nota. Observamos que si el escalar es positivo, se conserva el sentido del vector original. Y si es negativo, el sentido cambia, es opuesto, ¿no? Entonces ese es el producto de un escalar por un vector. Vamos con el producto entre dos vectores. Producto escalar entre dos vectores. Producto escalar en el plano en R2 se define de la siguiente manera: sean los vectores A y B pertenecientes al plano R2. El vector A tiene coordenadas A sub 1 y B sub 1, el vector B de coordenadas A sub 2 y B sub 2. Un producto escalar de A con B representado por A punto B. Ojo, que el producto escalar o producto punto se simboliza A punto B. Está definido por A punto B es igual A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. Como vemos aquí en la definición, cómo resuelve el producto punto multiplicando X con X, Y con Y y sumando ambos productos. Es decir, A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. Y la respuesta de esto es un número real, es un escalar.
El número real a punto b se llama producto escalar o producto punto entre a y b, y es un número real. Así que la respuesta del producto escalar me da otro escalar. Ejemplo, dado los vectores a de coordenadas menos 3,4, vector b de coordenadas menos 1,5, me piden hallar a punto b. Comienzo. Reemplazando el vector a menos 3,4 punto al vector b es menos 1,5. Aplico la regla. ¿Cómo se resuelve? Primero multiplico las x, menos 3 por menos 1, y luego le sumo el producto de las y, que es 4 por 5. Resolviendo los productos indicados, a punto b va a ser igual, ley de signos, menos por menos más, 3 por 1 es 3, más 4 por 5 es 20, efectuando la suma, 3 más 20 es 23. La respuesta es, del producto puntos, el número 23. Es un número, un escalar. Siguiente concepto importante, la distancia que hay entre dos puntos. La distancia entre dos puntos está dado así, ¿no? El vector a de coordenadas a, b y el vector b de coordenadas c, d, perteneciente a vectores en el plano R2. Se llama distancia de A y se simboliza con la letra D, distancia entre A y B, al número real no negativo dada por esta fórmula, la raíz cuadrada de la suma con la diferencia de las coordenadas de ambos puntos. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Vamos a verlo gráficamente. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Vamos a ubicar las coordenadas del vector A, que es A, B, X, A, Y, B, X, A, Y, B. Trazamos las paralelas a Y y a X, punto de corte, y ese es el punto correspondiente al vector A. De igual manera vamos al vector B, X vale C y Y vale D, X vale C y Y vale D, trazando las paralelas a Y y a X, punto de corte, y ese es el punto para el vector B. Como la pregunta es hallar la distancia entre ambos puntos, vamos con la regla unir esta línea recta, y esa es la distancia que hay entre A y B, cuyo símbolo es DAB, distancia entre A y B. Vemos que aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Este cateto rojo corresponde a la diferencia que hay entre la distancia B con respecto al origen menos la distancia D con respecto al origen. Entonces, al restar B menos D me queda este cateto que está aquí de color rojo. De igual manera el otro cateto horizontal lo vayamos restando A menos C. Y se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, que es el lado más grande, es la distancia entre A y B. Y los catetos son los valores que ya están marcados ahí. B menos D y A menos C. Y para hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿qué se aplica? Se aplica el famoso teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos al cuadrado, por eso sale esta fórmula que está aquí. Vamos a la práctica. Tenemos este problema, sean los vectores A, B, C y D. Calcular las operaciones indicadas. Me dan el vector A, vector B, vector C, vector D, escritos de esa manera. Y nos piden hallar A.B, C.D y 3A.2B. Nos piden tres literales. Vamos al primero. A.B, primero reemplazamos los vectores. El vector A tiene coordenadas menos 2, 5, punto. El vector B de coordenadas 3, menos 4. Y efectuando el producto punto nos queda lo siguiente. ¿Cómo se resuelve? Multiplicamos primero las X, sería menos 2 por 3, y eso le sumo el producto de las Y, el color azul, 5 por menos 4. Resolviendo los productos indicados y respetando los signos, menos por más menos, 3 por 2, 6, más por menos menos, y 5 por 4 es 20, menos 6, menos 20, la respuesta me queda menos 26. A.B es igual a menos 26, la respuesta es un escalar. Vamos al literal B, C.B, reemplazamos C, menos 1 más 2 raíz de 3, 4 menos raíz de 2, punto al vector D, 3 menos raíz de 2, 3 menos raíz de 5. Reemplacé y efectuando el producto punto o escalar nos queda. Primero multiplico X con X, como ustedes conocen, X con X, y luego le sumo la respuesta del producto en Y, que sería 4 menos raíz de 2 por 3 menos raíz de 5, como se expresa ahí. Resuelvo, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva porque tenemos un producto de dos binomios entre sí. Y se aplica la propiedad distributiva. Iniciamos primero con primero. Menos 1 por 3 es menos 3. Siguiente, menos 1 por menos raíz de 2, menos por menos es más, y 1 por raíz de 2 es raíz de 2.
Siguiente, más por más es más, 2 por 3 es 6, 6 raíz de 3, y el último, más por menos menos, 2, aquí está el 1 sobreentendido, 2 por 1, 2, y raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Efectuado este producto, más lo mismo, propiedad distributiva acá, más 4 por 3 es 12, más por menos es menos, 4 por raíz de 5 es 4 raíz de 5, menos por más menos, raíz de 2 por 3 es 3 raíz de 2, menos por menos más, y raíz de 2 por raíz de 5 es raíz de 10. Siguiente paso, reducción de términos semejantes. C punto debe ser igual. Vamos a identificar los semejantes. Primero, el menos 3 es semejante con el número 12 porque son números independientes que no poseen radicales. Menos 3 más 12 es 9 positivo. Ubicamos más semejantes que si los hay. Esta raíz de 2 es semejante con raíz de 2. Tienen el mismo radical, el mismo índice. Reduzco. Más 1 menos 3 es menos 2 raíz de 2. Y estos tres radicales que no hay con quien sumar porque no hay más semejantes, se los bajo. Lo bajo, lo bajo y lo bajo. Respuesta. Esto ya es irreducible. Y esto es un escalar. Siguiente. 3a.2b. Reemplazando. 3, el vector a es menos 2, 5. Punto 2b que vale 3 menos 4. Vamos a multiplicar un escalar por un vector. 3 por menos 2 es menos 6. 3 por 5 es 15. Punto escalar por vector. 2 por 3 es 6 y 2 por menos 4 es menos 8. Producto punto, multiplico x con x. Menos 6 por 6 más, ahora multiplico y con y. Sería 15 por menos 8. ¿No? Desarrollo los productos indicados. Menos por más menos, 6 por 6, 36. Más por menos menos, 15 por 8, 120. Menos 36 menos 120, la respuesta es menos 156. Desarrollado este ejercicio. Vamos al siguiente. Con los vectores dados A, B, C, verificar la siguiente igualdad. Esta estipulada aquí. ¿Cómo se desarrolla primero? Desarrollamos el primer miembro de la igualdad, es decir, esto que está aquí marcado, ¿no? Esto va primero, es decir, ¿cuánto vale A punto? 2b más c. Comienzo reemplazando los vectores. A que vale menos 1, 3, punto, 2, b que vale 2 menos 4, más, y c que vale menos 3 menos 2. ¿Qué hice? Solamente reemplacé. Desarrollo. Primero voy a multiplicar escalar por vector, ¿no? Bajo el menos 1, 3, producto punto, corchete, comienzo. 2 por 2, 4, y 2 por menos 4 es menos 8. Bajo el siguiente punto, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la suma de estos dos puntos, x con x y y con y. 4 menos 3 que sería x y menos 8 menos 2 que sería y. Desarrollando eso, bajo el menos 1, 3, 4 menos 3 es 1 y menos 8 menos 2 es menos 10. Ahora, ¿qué toca resolver? El producto punto entre estos dos vectores. Multiplico x con x, como dice la regla, y eso le sumo el producto de y con y, ¿no? Está marcado ahí, comienzo. Menos 1 por 1 es menos 1, ¿no? Y más por menos menos, 3 por 10 es 30, y menos 1 menos 30 es respuesta a menos 31. He resuelto el primer miembro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El segundo miembro de la igualdad. Es decir, todo esto que está marcado aquí, ¿no? Está aquí. Reemplazando los vectores A, B, A y C. Reemplacé. Desarrollo. Primero, escalar por vector. 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 3 es 6. Bajo el siguiente vector. Ahora viene el producto punto entre dos vectores, x con x y con y. Menos 1 por menos 3, más 3 por menos 2, como ustedes conocen la regla. Ahora viene el producto punto entre este par de vectores, x con x y con y, menos 2 por 2 y 6 por menos 4. Aquí me queda como respuesta menos por menos más 3 y más por menos 3 por 2, 6. Me queda más 3 menos 6. Aquí me queda menos 4, más por menos menos 24, y aquí me queda más 3 menos 6 que es menos 3. Menos 4 menos 24 es menos 28 y menos 3 es menos 31. Entonces aquí me quedó menos 31 en el segundo miembro, en el primero también me quedó menos 31, los comparo, como son iguales se cumple entonces la igualdad. Respuesta. Gracias estudiantes por su presencia y practicar en casa para adquirir la destreza necesaria. Éxitos.